Oi, pessoal, bom dia, quase boa tarde. Nesse dia 1º de maio, né? Tem um monte de comemoração, tá acontecendo um monte de coisa aí na internet. E a gente escolheu essa data também para começar um novo quadro da Academia Brasileira, que é o quadro que a gente está chamando de Giro pelo Mundo, onde a gente vai poder receber professores estrangeiros, não é? É um quadro específico para professores estrangeiros e para a gente poder conhecer um pouquinho da realidade dos outros países, né? Vamos ver o que acontece nos outros países, não só com relação ao Covid-19, não. Tem muita coisa nova acontecendo. Inclusive, hoje a gente recebe aqui a professora Macarena, só estamos esperando a professora entrar, para a gente discutir uma questão muito interessante, que é a questão do trabalho, bom, na época de pandemia e como vai ficar depois da época da pandemia, né? Vamos ver, cadê a professora Macarena, se ela está por aqui. Ou se ela já está entrando, ela já deve estar entrando. O horário, pessoal, vai ser exatamente esse, justamente por conta do fuso horário, não é? É o melhor horário para a gente conseguir conciliar todos os países, porque para a gente conseguir conciliar os horários de outros países como o nosso, fica um pouco complicado, não é? Na Europa agora, na Espanha, da onde vai falar a professora Macarena, é 5 da tarde. Alguns países da América Latina, o horário é para trás, outros para frente. Bom, conclusão. Então, realmente, a gente faz aqui, vamos fazer nesse horário para poder conseguir atender a todo mundo. Vamos ver onde está a professora Macarena. Eu tinha falado com ela, acabei de falar com ela, ela já estava a postos para entrar. Vamos ver. Vamos ver se a professora já entra, né? Acho que ela já está por aqui. Vamos ver. Professor Gustavo. O professor Gustavo estará conosco na semana que vem, gente. Então não vamos perder, que vai ser um papo muito interessante com ele. E logo eu vou publicar para vocês aí a programação da semana que vem. Olha só, a professora Macarena já está aqui conosco. Deixa eu chamá-la. Vamos ver onde está a professora Macarena. ¿Dónde está Macarena? Hola, guapa, ¿qué tal está? Como estamos cerrados en casa, pero esta semana España empieza a volver a la normalidad, ¿verdad? Sí, sí. Se espera, empezamos con la fase cero, que pues los que estamos en casa pues podemos salir a ciertas horas a hacer algo de ejercicio y empieza un poco la actividad de aquellos que tenían cerrados comercios, pero todo depende de la fase y cómo vaya el transcurso de la crisis. Pero fundamentalmente ahora los españoles pues entramos en la fase cero. Ay, qué bueno. Bueno, correr un poco de sol, que no parece mal, ¿verdad? No, no, no. Yo Además, cuando además empezó en el verano. ya, precisamente este fin de semana se esperan temperaturas muy altas para este tiempo. Bueno, Ya llegamos a los 30 y aquí en Sevilla seguramente estaremos con 30, más de 30. Y en el Valle del Ebro también, así que va a ser un cambio muy, muy brusco. qué bueno. Bueno, voy a presentar para vocês a professora Macarena. A professora Macarena, a coisa mais importante que ela tem no currículo dela é que ela é minha amiga. E praticamente brasileira já. Mas a professora Macarena, ela é professora de Direito do Trabalho e Seguridade Social na Faculdade de Direito da Universidade de Sevilha, né? Uma das cidades mais bonitas da Espanha, né? Bom, que o Fernando não nos ouça, vai ser maravilhosa, mas Sevilha tem seus encantos, né? E
A professora Macarena também, ela é membro do Cielo Laboral e uma das coordenadoras do Comitê de Direito de Notícias do Cielo, né? O Cielo é essa rede espetacular que tem reunido diversos professores do mundo todo e onde a gente consegue manter aí uma diversidade extraordinária de conteúdo, né? E cada vez a gente está estreitando mais laços com o Cielo e isso nos permite conhecer outras realidades, né? Ah, bom, eu vou passar, não sei se puedo seguir falando em português ou Sí, 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 sí. só para não. E que, por favor, quem tiver alguma dúvida, é só mandar aqui a mensagem e a professora. Sendo que o espanhol da professora Macarena é perfeito, se pode entender perfeitamente. Mas ontem, Macarena, nós tivemos uma mesa virtual muito interessante na academia, que é a mesa virtual que foi da Academia Brasileira com a Academia Rio Grandense de Direito do Trabalho, organizada aí pelo André Jobim, que você não conheceu, mas conhece o Gilberto, que esteve conosco aí nas jornadas de janeiro. E o professor Juan Raso estava nessa mesa e ele termina o discurso dele com uma frase muito interessante, com uma observação muito interessante, que ele fala que o teletrabalho é muito mais complexo do que parece. E ele faz uma observação muito interessante que eu fiquei, confesso que eu dormi com isso na cabeça, que ele merecia um debate de cidadania, né? A professora Macarena é uma das professoras das espertas nessa matéria, uma das maiores especialistas. E eu acho que aqui no Brasil a gente ainda confunde muito o que é teletrabalho com home office, com trabalho à distância. E algumas vezes me dá a impressão que a gente está discutindo uma coisa que a gente já deveria ter discutido há 30 anos atrás e não agora. Então, o que você pensa disso tudo? Como a gente enquadrar toda essa situação para uma realidade urgente? Porque, na verdade, a gente fazia planos para 2030 e 2030 chegou em basicamente um mês, não é? Em janeiro, nós discutíamos a agenda da ONU de 2030 e parece que ela já está um pouco desatualizada. Bueno, si hablamos del teletrabajo, desde luego una premisa que tengo yo es que el teletrabajo que se ha implantado en la era del COVID-19 no lo quiero. Ese es el teletrabajo de la oportunidad. Sí, el teletrabajo tenemos que remontarnos a la historia. El teletrabajo surge en 1973, crisis del petróleo. Y ahora, casualmente, hay una crisis, pero una crisis sanitaria. En el 73 hubo una crisis importantísima. Y esa crisis estaba acompañada de un auge de las nuevas tecnologías. ¿Se escucha bien? Sí, 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 perfecto. Entonces, crisis económica acompañado del auge de las nuevas tecnologías. Y a alguien se le ocurrió, pues, utilizar las nuevas tecnologías para no desplazar a los trabajadores a los lugares de trabajo. Ahorro energético, el petróleo estaba muy caro, y ahorro en las instalaciones de los empresarios. Años, pues surge, pero claro, como todas las crisis, pues, desaparecen. Y todo el mundo, pues, se olvida del teletrabajo. Años 80, ya me voy a remontar, no voy a ir, años 80. Crisis industrial, también que viene arrastrada de la crisis del 73.
y otra vez se vuelve a hablar de teletrabajo. Sí, la crisis siempre, teletrabajo. Y un teletrabajo que se implanta a costa del trabajador. Las garantías del trabajo no están cubiertas porque no está suficientemente regulado y como hay tiempo de crisis, pues hay que contribuir. Entonces, pues el trabajador, el lugar, el espacio de trabajo, que es su propia casa, ahí es donde está el trabajo. El ordenador, los medios electrónicos son suyos. Entonces, ahí hay una serie de gastos que empiezan a sufragar el propio trabajador y el empresario pues no se hace cargo de ello. Estamos hablando de épocas de crisis. Y ya después, pues en los años 90, en la Unión Europea, se plantea el tema, porque ya ahí se expresó en los años 90, se empieza a surgir el debate de la flexiseguridad. ¿Mm? Y entonces, como tenemos que elaborar algo nuevo, mientras que en el derecho, sinceramente, lo que hay nuevo siempre son las tecnologías, pero el derecho es el mismo. Las garantías del trabajador tienen que ser las garantías del trabajador en el siglo XX, en el siglo XXI y en el siglo XVIII, el siglo XIX. ¿Mm? Entonces lo que cambian son los modos de trabajar y de qué forma se presentan las tecnologías y se incorporan en el trabajo y el trabajo deja de ser importante o no, o digamos su presencialidad no es necesaria. Años en el debate de la Unión Europea, años 90, años en que se elabora un tipo de derecho social comunitario importante, la política social europea importante, digamos, se desarrolla en los años 90, y ahí hay un debate donde se plantea la elaboración o de una posible elaboración de una directiva. Y hubo intentos, pero al final no hubo directiva, sino lo que hubo fue un acuerdo marco, por la vía de la negociación colectiva. Con esto os quiero decir que el teletrabajo siempre ha sido un tema de debate, bien porque hay cambio social importante, bien porque hay crisis económica, bien porque hay un auge de las tecnologías, surge el debate de la regulación, pero no hay una verdadera regulación. Lo que hay, pues, a mayor crisis económica, mayor explotación, mayor precariedad y ahora mismo actualmente lo que hay es una crisis sanitaria muy importante y por poner un ejemplo solamente, en España, año 2018, encuesta de la Unión Europea. Solo el 4% de la población, solo el 4% de la población teletrabaja en España, mientras que en Suecia o en los Países Bajos se triplica. Ahora, pues están las estadísticas, están operando por ahí por internet y se han realizado un estudio que se puede decir que en España ya se ha triplicado. Y ya hay que el teletrabajo ha llegado y que se ha implantado. Lo que se ha implantado es una precariedad necesaria también, porque la situación es extraordinaria, pero es un teletrabajo sin garantía. Es un teletrabajo de la emergencia. Fíjate, Teresa, yo llevo 5 años, desde el año 2015, tratando el tema del trabajo del futuro, de la robótica, y todos los estudiosos nos planteamos, y siempre nos hemos planteado el futuro del trabajo,
el futuro a través de las vías tecnológicas o las vías, las plataformas digitales, ¿eh? La importancia del trabajo humano, la robotización. Pues bien, ese cambio del que hemos estado hablando ha llegado, pero ha llegado por la puerta falsa, ha llegado a través de una tragedia, a través de una crisis sanitaria. Y si hablábamos de 2030 o 2040, ya tenemos que hablar de 2020. Y claro, pues aquí hay un proceso brutal y vamos a ver cómo nos adaptamos, porque detrás de todo esto hay una base económica muy importante. Estaba leyendo un artículo suyo que ha salido publicado en la revista de la Universidad Carlos III que se llama Sustentabilidad Social en la Industria 4.0. A ver, es un artículo reciente, Sí. pero ya planteaba el tema de cómo se llegar a un trabajo sostenible para 2030. Y hablaba de los pactos internacionales. El problema es que lo que parece es que todo lo que planteábamos y estudiábamos, que parece en el mes pasado, hay que ser adaptado para una nueva realidad. Y además que por una coincidencia ayer ha salido el informe el tercer informe de la OIT del COVID-19 y uno, bueno, empieza el informe con el primer punto así. Teníamos en los centros de trabajo 81, en los centros de trabajos que eran trabajos seguros, o sea, que no eran trabajos informales, que ha disminuido de 81% a 68% en 2 semanas. Esto quiere decir que en 2 semanas casi 20% de los puestos han cerrado, lo que hay una repercusión gravísima. Esto quiere decir que el empleo, todo lo que escuchaba la OIT, los organismos internacionales, de todos los otros, lo que parece es que en un mes se ha destrozado todo. Es como si todo se hubiera destruido, arruinado todo. Esto que planteábamos un incremento de los puestos de trabajo, pero de trabajo decente, y lo que está pasando es justamente al revés, pero en un espacio de tiempo increíblemente pequeño. Y hablar, por ejemplo, el teletrabajo, claro, el teletrabajo ya viabiliza la precarización por las condiciones que son prestados y la insuficiencia de reglamento, bueno, si España tiene insuficiencia en la Unión Europea, en Brasil, no tenemos que comentar, ¿vale? Porque aquí casi no tenemos nada. Y al mismo tiempo que estamos diciendo de garantizar renta y puestos de trabajo, estamos diciendo del teletrabajo. Es que me parece que es una cosa un poco que las cosas se chocan. Y cómo salir de esta encrucijada es que no lo sé cómo hacerlo. Claro, todos los días estamos pensando, pero que vienen nuevas reglas para las situaciones y claro, todas las reglas flexibilizando en todos los países. Esto ha quedado muy claro en los seminarios que Cielo está haciendo con IPOJUR, que ha hecho 2 semanas de discusiones con diversos países, y una cosa que todos los países tienen en común es que cada vez más se está flexibilizando y se llegando más cerca del núcleo duro que no se puede flexibilizar. ¿Cómo tú ves todo eso, Macarena? Es que me parece que estamos en una situación un poco rara, para no decir difícil por demasiado. Claro. Ahora hay que hablar del teletrabajo emergente, el teletrabajo de la crisis, el teletrabajo, digamos, que todos tenemos que ser solidarios y contribuir a levantar esto.
Pero tú fíjate una cosa, Teresa. En Alemania, es que los alemanes son increíbles. ¿Eh? El ministro de Trabajo ha dicho que están pensando en elaborar el derecho de los trabajadores, el derecho al teletrabajo, como un derecho de los trabajadores. Fíjate, que lo están pensando, que están elaborando un anteproyecto para establecer el derecho, el teletrabajo como un derecho del trabajador. ¿Sí? Entonces, los alemanes es que tienen otra mentalidad y otras circunstancias también, ¿no? Ellos tienen otras miras, también la economía es distinta, aunque una crisis económica también ellos lo notan. Entonces, a nosotros, con esta crisis tan brutal de empleo, nos cuesta trabajo hablar de derecho. ¿Mm? Alemanes. Pues ya yo creo que los alemanes no, están pensando ya en el 2021. Cuando nosotros hablábamos de 2030, Estamos pues ya ellos están aquí, adelantados. pues ya, claro, pero entonces yo dije, bueno, ¿esto qué es? Y yo, bueno, pues es que ellos tienen otra mentalidad. ¿Mm? Ellos tienen otras miras. Pero además te voy a decir una cosa, anecdóticamente, que es importante, ¿eh? ¿Por qué no se ha implantado el teletrabajo en muchas zonas? España es un país mediterráneo, Italia, todo el Mediterráneo, buen tiempo. Como los brasileños, nos gustan relacionarnos, nos gustan las fiestas, nos gusta la calle. Es un fracaso. Cómo vamos a la persona? Es un acontecimiento sociológico. Si estamos acostumbrados a relacionarnos en el exterior, ¿cómo vamos a trabajar en el interior cuando nuestras casas no están preparadas? El otro día en televisión, o en la radio, porque no soy muy amiga de la televisión, hablar a un arquitecto que decía que ya estaban pensando en cambiar las arquitecturas, en construir espacios más grandes pensando en el teletrabajo. El teletrabajo funciona y es un éxito en los países nórdicos, donde hay nieve, donde hay problemas para desplazarse. Y ya, ciñéndome al momento actual, ahora el teletrabajo es solución para todo. Es solución para todo, porque los que nos socializábamos en la calle, ahora no, estamos todos en casa, pues hay que trabajar. Con respecto a todo lo que está pasando, lo primero que nos llega a la mente como laboralistas es el tema, el grave problema del empleo, la grave crisis de empleo y el tema económico. Y todo eso depende de la estructura de cada país. España es un país donde el sector económico, uno de los sectores económicos más importantes es el turismo, el comercio, el servicio, Sí. y esos son precisamente los sectores más afectados. Y el teletrabajo allí, en esos sectores hay teletrabajo, pero necesitan mucha esencialidad. No sé si te he respondido, ¿eh? O me he ido... Sí, sí, pero claro, para estos sectores es un poco complicado hablar de teletrabajo. Claro, te puedes hacer, por ejemplo, una venta de paquete de viaje bueno, por internet o por lo que tú quieras. Pero el problema es que cuando tú dices que cómo voy a hacer, por ejemplo, un viaje a Italia en teletrabajo, bueno, no se disfruta igual, claro. Pero estos sectores que son, incluso que fueron los más afectados, imagino que seguirán con muchos problemas porque las restricciones que se van a extender por mucho más tiempo, es que no sabemos cómo se va a plantear eso, pero se dice mucho, Macarena, sobre el smart working. Ah, sí. Es que Giuseppe incluso estará con nosotros hablando de este tema y Alberto Levi también, pero antes que llegue la presencia de los dos profes, el teletrabajo, ¿qué relaciones tiene con el smart working? En Brasil poquísimo se habla sobre eso, claro, nosotros, y además que tú estabas hablando, me ocurrió que ayer he hablado con una funcionaria que trabaja en el juzgado conmigo, y claro, estamos nosotros todos trabajando en casa.
y el proceso judicial aquí está muy adelantado, que ya habíamos comentado que los procesos judiciales son casi todos electrónicos, pero claro, ahora se ha incrementado mucho más. Entonces se está haciendo las sesiones digitales y virtuales, todo virtual. Y incluso las sesiones de audiencias para las pruebas de testigos, de todo que lo que me parece un poco complicado, porque ¿cómo que voy a oír un testigo por una audiencia virtual? Es una cosa un poco complicada, porque a mí me parece que se pierde mucho y además que no pienso que tenemos una estructura preparada para eso dentro de las propias casas, porque tú sabes que Brasil tecnológicamente es un país que está muy retrasado. Entonces, claro, toda la gente puede tener un smartphone, pero que no va a tener condiciones muchas veces de colgarse a una red para empezar para poder meterse dentro de una sesión de un tribunal. Entonces es muy complicado. Y entonces esta trabajadora que es mi juzgado me ha dicho, ¿sabes qué? Que voy a pleitear a la vuelta el derecho de trabajar en casa. Por eso, los alemanes no están ¿cómo te voy a decir? No No, están no, tan adelantados. no. Lo que pasó, que me parece con un montón de gente que tengo al lado, es que están muy a gusto de trabajar en casa y quieren de verdad poder cambiar el ambiente de trabajo de la organización empresarial para dentro de su propia casa. Pero el problema, Macarena, y que también es otro tema que se discute mucho, es el problema de cómo eso que va a afectar a la salud del trabajador, el físico y el mental, porque hay un montón de estudios, claro, que no lo sé, pero el smart working sería para mejorar, para empeorar. ¿Cómo cogería eso? Bueno, en efecto, el smart working está regulado desde el año 2017 en Italia y prácticamente es, digamos, que es una modalidad de teletrabajo. Digamos que es trabajo asalariado, donde hay un acuerdo, donde se realiza un acuerdo individual, trabajador y empresario, para realizar el trabajo con una gran flexibilidad, a través de fases, objetivos, ¿eh? Y ahí, en todo caso, yo creo, lo mismo estoy confundida, si el teletrabajo, perdón, esa modalidad de trabajo a distancia se lleva a cabo por un acuerdo individual, tiene que quedar muy bien definido las tareas, el reparto del trabajo y sobre todo el derecho de desconexión digital. Sí, es algo que yo siempre defendí en mi tesis doctoral. Cuando yo hablaba de teletrabajo, yo hice una clasificación del teletrabajo y dije, el teletrabajo puede ser online, offline, así que puede ser, se puede realizar de muchas maneras. Y según cómo se realizaba, pues yo entendía que así debía de ser la regulación. Y ya decía que si no había un establecimiento de horario y se pactaba una gran flexibilidad, pues tenían que reconocerse el derecho a la desconexión. Así que el trabajador tuviera el derecho a desconectarse. Entonces, sí, soy partidaria, está todo regulado, eso en Italia lo tienen regulado, todos somos partidarios del teletrabajo, yo soy una teletrabajadora, pero yo quiero tener una seguridad jurídica, y quiero que mi trabajo esté garantizado. Yo lo digo porque ahora, por las circunstancias excepcionales, conectando con el tema de la seguridad y salud, por las circunstancias excepcionales que estamos teniendo de la educación online, yo estoy recibiendo correo a las 2 de la mañana. Y yo llego un día, yo esta mañana llegué a ver un correo y además incluso correos institucionales, ¿no? Pero porque son necesarios, ¿eh? Son necesarios. Y a mí me provocaba angustia. Y yo decía, pues si esto es algo que llevo 2 meses, entonces nos tenemos que mentalizar, y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados. Tu tipo de trabajo, por ejemplo, estás hablando
tecnología en el ámbito judicial. Pues bien, hace muy poco ha salido un Real Decreto en España donde se quiere generalizar, ¿eh?, el teletrabajo y precisamente las circunstancias que tú acabas de decir, de organizar, llevar a cabo juicios telemáticos. Por supuesto, abogados, colegios de graduados sociales, en fin, incluso ya se ha dicho que en el ámbito, me parece, que en el ámbito penal no lo ven posible. Entonces, sinceramente, yo creo que con el tiempo, cuando vayamos avanzando, yo creo que todo será posible tecnológicamente. Tened en cuenta una cosa, una premisa. La tecnología avanza mucho. La tecnología avanza mucho. Hace 2 años hablamos de Internet, ahora se habla del trabajo por Internet, ahora se habla del trabajo de las plataformas, pero la condición humana es tan ruin, igual, o tan buena, o tan mala, como desde el principio. Es decir, tenemos avances tecnológicos, pero la condición humana sigue siendo la misma. Y el ser humano, la naturaleza nuestra es la tierra, y nos estamos alejando de la tierra. Y entonces ahí hay un conflicto interno increíble. Entonces nos tenemos que adaptar. Y yo creo, sinceramente, que en un futuro todas esas, todos esos impedimentos que estamos viendo, porque yo, un juicio, yo los veo relativamente complicado. Pues probablemente será. Mira, te voy a contar una cosa. Yo ya en el año 2007, no, 1997 ya tuve un teléfono móvil. Cuando había muy poca gente que lo tenía, porque yo tenía varios trabajos en varios lugares, tenían que buscar para firmar un contrato y lo conseguí firmar porque siguieron la pista. Y me dijeron, mira, que aquí hay esto, a ti te conviene. Pues yo corriendo me lo compré. Y entonces, pues, llegaba las reuniones y pues, iba con mi teléfono móvil, que era enorme, y lo ponía encima de la mesa. Y me decía, bueno, esto, esto dentro de nada lo van a manejar los niños. Y hoy los padres, o hay muchos padres ya de cierta edad que le tiene que pedir al niño, mira, haz el favor que se me ha bloqueado el teléfono. Entonces, esto es una anécdota tonta, pero muchas veces no tenemos que ir a lo elemental, a lo básico. ¿Y la realidad cuál es? Que ahora mismo tenemos una crisis sanitaria, ¿eh?, que no estábamos preparados para esto, ¿eh?, que ha venido en un momento y que nadie está preparado. Y que estamos poniendo los medios a nuestro alcance. Que tenemos que teletrabajar. Yo tengo mi ordenador y lo pongo, ¿eh? Y entonces necesitamos una formación, necesitamos una adaptación, necesitamos que los pedagogos dirían un aprendizaje. Entonces, yo no sé si me he derivado mucho a lo que tú me has preguntado. No, claro que no. Pero mira, Fernando te hace una pregunta. Ay, Vale. ¿te puedes leer ahí? Con la gran damnificada la actual regulación de emergencia de teletrabajo. ¿No cree que en este punto se ha ignorado la tutela de la salud? Pues fíjate, Fernando, es que te voy a poner un ejemplo. En el decreto 8 Real Decreto Ley 8/2020, que es el que establece las medidas laborales y económicas en materia de empleo, y ya es la que dice que preferentemente en las empresas se fomentará el teletrabajo, pues y se dice lo siguiente, fíjate esta norma. En aquellos trabajadores que puedan teletrabajar, en la medida de lo posible y siempre que sea objetivamente posible, le dice al empresario, mande usted a los trabajadores a su casa. Si es objetivo, no, el Estado no lo puede obligar, ¿no? Mándelo. Y entonces, en las empresas que ya tenían teletrabajadores, tú fíjate, esas empresas que ya tenían teletrabajadores se le aplica la normativa de prevención de riesgos laborales conforme a la regulación existente, la regulación garantista. Pero la propia norma establece que en materia de formación,
que no hay tiempo para formar ni seguir las directrices de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, bastará con que se le informe telemáticamente y punto más. Pues claro que sí, que va en deterioro. Claro que sí, que se ha olvidado la salud. Se olvida ese tipo de salud. No sé si tú te refieres a la salud del trabajador. La prevención de riesgos se convierte en, bueno, digamos que hay la prevención de riesgos a dos velocidades. La que el trabajador que ya era teletrabajador se le aplica y el nuevo. Simplemente, mire usted, se le aplica la ley de prevención de riesgos laborales, pero la formación No hay pues, formación, no hay tiempo para formación, Macarena. lo que siempre hemos criticado, que cuando no había regulación, las empresas lo que hacían es que mandaba un folleto vía telemática, ¿eh? Y le decía, acéptelo, ya está, ya cumplido. En cambio, por ejemplo, en la administración pública, por lo menos aquí en España, el teletrabajo está más implantado en las comunidades autónomas, ¿eh? Y por eso, pues prácticamente donde la implantación, digamos, por la vía rápida, no es, no es en las comunidades autónomas, sino en la Administración General de Estado, que ahí es donde no estaba implantado el teletrabajo. Estaba implantado solamente en turismo, ¿cuál era el otro? Bueno, en comercio, no, comercio no. Y entonces, pues ahora, por la vía rápida. A mí me han contado anécdotas. En el Metro de Madrid, se veían trabajadores llevando el ordenador del trabajo a su casa. Entonces, pues claro, la salud, ¿no? Ahí lo que importa es que hay que continuar con la actividad. Y tenemos que continuar con la actividad, porque si no, la situación es muy lamentable. No, la salud no sé. Sí, Siempre que hay crisis, el teletrabajo. claro. Siempre que hay crisis, el teletrabajo. Y cuando ya la cosa empieza a ir bien, vamos a discutir para regularlo. Y nunca Y es como ya claro. la cosa va mejor, ya no hace falta el teletrabajo. Ya no hace falta. Ya no hace falta porque el empleador siempre quiere al trabajador al lado. Y además, fíjate, ¿qué hacemos con los jefes? ¿Qué hacemos con los jefes que es el que te controla? Por eso dicen que los puestos intermedios con el teletrabajo desaparecen. Porque si se establece un buen teletrabajo, no hace falta incluso no hace falta ni director de recursos humanos, ¿eh? Yo sé de más de una empresa que estaba buscando. Tú estás dando la idea para las empresas muy buena, porque claro, se invierte un montón en tecnología, se pone todos los trabajadores en casa y se echa a la calle todos los jefes y directores que no hace falta, porque al final que Ese es el problema. te va a controlar mucho mejor. Tú pones un director para controlar toda una empresa. Mira, Eso está pasando. son las reestructuraciones empresariales, de que para eso tampoco nosotros no estamos preparados. Claro, por una parte, no tuvimos tiempo de preparar el trabajador que de golpe ha tenido que trabajar en su casa. Y claro, entonces me parece que quizá que vamos a tener otras modalidades de enfermedad. Una cosa muy curiosa, Macarena, no he tenido tiempo de buscar porque ha salido ayer y no me ha dado tiempo, pero parece que ayer el gobierno de Manaus, del norte de Brasil, ha publicado un decreto se prohibiendo o se limitando la compra de bebidas alcohólicas. Uf, Claro, porque la compra de bebidas alcohólicas. la gente toda trabajando en casa, fíjate, hubo un aumento de los casos de alcoholismo, de violencia doméstica y otras cosas más, otros problemas más sociales y familiares que se conectan justo porque está el trabajador 100% del tiempo dentro de casa. Y tuvimos una entrevista aquí con un fiscal del criminal que estaba diciendo que los casos de violencia doméstica contra los mayores y contra los niños aumentaron muchísimo. Bueno, contra las mujeres ni tenemos cuenta, pero que las denuncias que están siendo bestiales, porque además que con toda la gente dentro de casa, sin poder salir, y además que nosotros aquí no estamos haciendo
el isolamiento como hacen vosotros, ¿no? 44% en São Paulo están isolados, los demás en la calle. Hay un montón de sitios que están abiertos de manera clandestina. Entonces, bueno, tú conoces Brasil, sabe cómo es grande esto, pero un problema muy complicado. Antes que te comente alguna cosa, solamente darte besos de toda la gente que está te viendo, Gilberto, Carol Tupi, Hombre, que también es de Celo, un montón de hombre. gente. Y viene aquí Oscar te haciendo una pregunta, no lo sé si puedes verla ahí. Y los técnicos de prevención deben comenzar a conocer esos instrumentos y dar a las instrucciones oportunas. Sí, sí, pero ¿dónde están esos técnicos? Es que el teletrabajo que tenemos ahora es el teletrabajo de la emergencia. ¿Eh? Es una nueva Y categoría el teletrabajo de la emergencia, o sea, no tenemos ningún estudio sobre eso específico. ¿O no, tenemos? No, no tenemos. no, lo que sí yo he encontrado son unas estadísticas sobre el porcentaje el incremento de teletrabajadores, pero poco más. No, todavía es pronto no hay estudios, no hay estudios. ¿Eh? Pero que, por supuesto, yo creo que las empresas estarán todos haciendo todo lo posible para informar a los trabajadores y llevar a cabo la prevención de riesgos laborales en la medida de lo posible, pero es que estamos todos en nuestras casas. Claro. Y en nuestras casas es lo que tú dices, que yo estoy aquí y a lo mejor mi marido está trabajando, el niño está con los deberes y a lo mejor pues la la línea de internet falla y no podemos trabajar. Claro, yo estoy acostumbrada a trabajar todos los días en la calle y ahora resulta que en las 24 horas tengo el trabajo y mi familia. Eso es un grave problema. Ten en cuenta que, si me permite la anécdota, los divorcios y las separaciones vienen después del verano. Siempre. Cuando han venido, sí, me lo dicen mis compañeros de abogados de familia. Dice, uy, cuando empieza el verano, en septiembre, las demandas por divorcio, y es porque, claro, es que encima, tenemos que acostumbrarnos a trabajar. Por cierto, un abrazo a todos los que me habéis mandado besos, ¿eh? Y Y después también, y disculpa, felicitaros por ese magnífico trabajo que habéis presentado en Cielo, en Noticias Cielo, ¿eh? Habéis hecho un trabajo magnífico y la verdad que da gusto trabajar con los miembros de Cielo de Brasil. muchas Enhorabuena. gracias, Karina. Mira, está Ludovico, Giuseppe Ludovico, que ha dicho que vamos a tener el seminario en Milán. Sí, 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 virtual, que sea virtual. Y está Ángela también, que Ángela está, yo pienso que está terminando la tesis doctoral y Ah, una oportunidad increíble para meter el tema del teletrabajo de emergencia. Y sí. Giuseppe también, que es un estudioso del tema, está preguntando a Giuseppe sobre el papel de los sindicatos en el reglamento de teletrabajo en España. Bueno, el papel, sinceramente, artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores te habla de la representación. Lo único que hace es mencionar que los trabajadores tendrán los mismos derechos colectivos que un trabajador presencial. Lo que pasa es que, claro, la regulación del teletrabajo viene todo por la vía de la negociación colectiva. Entonces, ahí sí que es importante. Se han negociado, tenemos cada vez más convenios colectivos de empresas y sectoriales donde se ha negociado la regulación del teletrabajo. Pero claro, el teletrabajo se está implantando en empresas o bien de tecnología o en empresas grandes. Y el tejido productivo español es autónomos y pequeñas empresas. Por cierto, anteriormente dije que era el 4% de trabajadores asalariados que realizaban teletrabajo en España. Los autónomos los triplicaban. Sí, son muchos los trabajadores autónomos que sí son teletrabajadores. Pero el papel del sindicato
pues gracias a la negociación colectiva y a los acuerdos colectivos, tenemos convenios colectivos. Yo ya hace tiempo que no miro, que no repaso los convenios, cómo se está regulando el teletrabajo, pero tenemos convenios colectivos con una regulación bastante aceptable. Y ahí se debe al papel del sindicato. Teniendo en cuenta una cosa, que yo he dicho, pero bueno, en sus inicios, mmm, primero fueron los empresarios los que no quisieron negociar, pero después fue el sindicato. Los sindicatos tampoco querían. ¿Pero por qué? No porque los sindicatos estén en contra. No, los sindicatos defienden los derechos de los trabajadores y sobre todo la regulación. Pero la incertidumbre, la Claro. incertidumbre, lo que no se sabe, es son meras cuestiones que no hubo un encuentro. En Europa no hubo ahí un encuentro entre ambas partes. Pero ya no, ya eso está totalmente superado. Y el sindicato tiene que estar ahí, porque el trabajo ahora, cada vez el trabajo es más digital, y cuando venga, surge la robótica, en fin, ahí tiene que estar el sindicato, porque el papel del sindicato, si hay trabajo, tiene que haber sindicato. Bueno, esto es, no, que lo que me parece es que la vía para arreglar todo esto de una manera adecuada y efectiva, que sería por la negociación colectiva. Esto sería la única, bueno, la mejor vía para todos, para las empresas y para los empleados. A ver si aquí en Brasil conseguimos vencer un poco de los líos, de los problemas que tenemos con la cuestión de la libertad sindical. A ver cuánto vamos a poder avanzar en ese tema. Pero Macarena, mira, tenemos más o menos como que 5 minutos antes que se empiece a cortar la conexión, porque el Instagram es así, es 1 hora como máximo, pero se puede dejar un poco antes mejor para que no empiece como que si hubiera un extraterrestre dentro de nuestra cámara. Quiero darles gracias por la disposición y de nuevo por estar en la academia. Y Macarena me ha dado el placer de hacer la conferencia de mi tomada de posición en la academia el año pasado. Y esto fue una emoción muy fuerte. Y saludarla por el trabajo que hace en Cielo, que es un trabajo genial. A ti, a tú, a Silvia, a David, que están haciendo un trabajo de gigantes, porque coordinar todo este trabajo de países tan distintos es una cosa que no es para cualquier uno, solamente para gente con el perfil de vosotros, con una competencia y un conocimiento claro, y el bueno que comparten todo esto con nosotros. Muchas gracias, Macarena, y te dejo con el mensaje final para que no quitar Vale, a ti de la gente que está aquí oyendo a nosotros. vale. Muchas gracias. Gracias a todos, a todos. Gracias a ti, Teresa, porque eres una luchadora, una trabajadora y te invito a que sigas, porque estás haciendo muchas cosas buenas y muchas cosas importantes. Y sobre todo decimos que ahora vivimos en el tiempo somos, ya lo dije el centenario de la OIT, las personas somos los que tenemos valor, pues ahora más todavía. Ahora tenemos la obligación de cuidarnos. Tenemos que cuidarnos y tenemos que ser solidarios. Y las personas, los ciudadanos del mundo, somos solidarios. Lo único que necesitamos son políticos competentes, que ya llegará, pero nosotros tenemos que seguir, cuidarnos, ser solidarios. Y la riqueza de un país no está en el dinero, sino en sus personas. Países que tienen la tierra es rica y tiene población joven, es rico. Entonces tenemos que hacer valer esos valores, aunque sea una utopía, pero si no somos utópicos, por eso te digo que el mensaje es que sigamos trabajando y sigamos creyendo en nosotros y que sigamos siendo solidarios, porque la palabra ahora es solidaridad. Muchas gracias, Karina. Y bueno, que aproveche el final del día. Un adiós a toda la gente que ha estado con nosotros. Y al final que iba a empezar a hablar en portugués, Macarena, y lo siento muchísimo. Gracias.
al final que cuando empezamos a hablar ya me confundo con los idiomas, tú sabes, y bueno, y por eso que pido disculpas a la gente, pero imagino que mi español tampoco está tan mal, pero se puede comprender, eso es lo más importante. Bueno, Muchísimas gracias, Macarena, un beso fuerte y a ver si nos vemos. De vale, verdad, vale, no por una pantalla. vale. Feliz día del trabajo. Feliz día del trabajo. Adiós. Bien, Gracias. bien.